Hola ajedrecistas, en esta ocasión vamos a empezar las aperturas con la defensa Caro-Kann. Continuaremos con las amenazas encadenadas en táctica y en estrategia estudiaremos el peón retrasado. Miguel Illescas mostrará en la lección del gran maestro una liberación sorprendente. Y para acabar, examinaremos uno de los posibles finales de torre, la posición de Lucena. Ya veis que tenemos bastante trabajo, así que empecemos. Vamos a estudiar en detalle una de las defensas más útiles del grupo de las aperturas semiabiertas, la defensa Caro-Kann. Como variante del grupo de aperturas semiabiertas, la Caro-Kann no responde E5 al movimiento E4 de las blancas. Esta defensa se produce cuando las negras preparan el avance de 5 con C6. De este modo, tras D4, la réplica normal de las blancas, las negras siguen su plan con D5. La Caro-Kann plantea una batalla muy diferente a la siciliana, una apertura muy ambiciosa y arriesgada. En esta defensa, las negras acostumbran a tener una posición restringida pero bastante firme, con pocas debilidades. Fue Anatoly Karpov quien la hizo famosa en los años 80, aplicándola en sus múltiples enfrentamientos contra Garry Kasparov. Pero antes que el ruso, la utilizaron otros grandes ajedrecistas, entre ellos José Raúl Capablanca, Mikhail Botvinnik y Tigran Petrosian. Vamos a explorar a continuación las principales variantes de la Caro-Kann, y lo haremos desde la perspectiva de las blancas. El motivo es que si jugáis con negras, nuestra recomendación es que sigáis utilizando las defensas abiertas. Después de las primeras jugadas naturales, las blancas tienen varias posibilidades. La principal es la defensa del peón amenazado con caballo C3 o caballo D2. Las alternativas serían bloquear el peón enemigo con el avance a E5 o cambiar en D5. La idea principal de la Caro-Kann, como os podéis imaginar, es retomar en D5 con peón, para evitar la salida de la dama. Tras el cambio, lo normal es continuar con C4, que daría lugar al ataque Panov. Uno de los rasgos que distingue la Caro-Kann de otras aperturas semiabiertas, como la defensa francesa, se hace evidente tras el avance E5 de las blancas. A diferencia de la francesa, donde el peón negro está en E6, en la Caro-Kann las negras disponen de la jugada alfil F5 como alternativa. De esta forma, el alfil sale de la cadena de peones y solo después se juega E6. Pero veamos qué ocurre en la línea principal, después de la defensa con caballo C3. Lo normal es que las negras cambien en E4, y una vez hemos capturado con el caballo, se abren tres nuevas líneas de juego. En primer lugar está la variante Capablanca, con alfil F5. En el ajedrez moderno es una de las líneas que tiene más éxito. Cuando las blancas juegan caballo G3 y amenazan el alfil, este se retira, y se inicia el asedio que acaba con el cambio en D3. Esta línea principal se alarga a menudo hasta la jugada 20. Habitualmente el blanco acaba enrocando largo, y las negras tienen que elegir si enrocar largo o corto. Si las negras enrocan corto, se produce una lucha de enroques en flancos opuestos, que acaba siendo muy agresiva. El blanco intenta romper en G4 o G5, y las negras en C5. Y si el negro enroca largo, se produce un enfrentamiento más equilibrado, donde las blancas tienen buenos finales y ventaja de espacio en el flanco de rey, pero las negras están bien posicionadas y presentan una defensa sólida.
Vistas las variantes principales de la defensa Caro-Kann, os voy a recomendar una línea de juego sencilla y efectiva para que la pongáis en práctica. De este modo, llevaréis la partida hacia un juego abierto que os ayudará a desarrollaros como jugadores. Una de las mejores formas de abrir el juego es cambiar peones. Después del cambio, no os aconsejo C4, es decir, el ataque Panov, porque es demasiado complejo. Mejor que juguéis alfil D3, un movimiento mucho más tranquilo, que no pretende sacar ventaja de apertura, sino desarrollar de un modo armónico. Seguimos con C3 para defender el peón de D4 del caballo negro de C6 y también evitar que las negras amenacen nuestro alfil. Después del caballo F6 de las negras, deberíamos tener cuidado. Si seguimos desarrollando con caballo F3, las negras responden a alfil G4, clavan nuestra pieza y siguen desarrollando con mucha facilidad. En cambio, podemos jugar primero alfil F4 y demorar caballo F3, para jugar primero caballo D2 y hacer más difícil la salida del alfil a G4. Seguro que si jugáis esta variante en un torneo de aficionados, vuestro rival va a empezar a estar incómodo. Las negras no tienen una buena casilla de desarrollo para su alfil, así que lo único que pueden hacer es mover alfil G4 y amenazar la dama. Si por su parte las negras cierran la salida de su alfil con E6, podemos jugar con bastante más facilidad. Ahora sí, podemos mover caballo F3 y enrocar corto en la siguiente jugada. Continuamos con caballo B D2 para desarrollar todas nuestras piezas y procedemos a llevar la torre hasta la columna E. Es con caballo E5 cuando vemos ya configurado nuestro plan. Sacar todas las piezas, poner la torre en la columna semiabierta y preparar el ataque sobre H7 con la dama y el alfil de D3. También podríamos atacar con la torre D1 por la tercera línea, en lugar de hacerlo con la dama. Sin embargo, las negras también pueden jugar G6. En ese caso, seguimos con nuestro plan. Sacamos todas las piezas y enrocamos. Pero la jugada principal de las negras es alfil G4. Nuestra mejor respuesta a esa amenaza es dama B3, atacando el peón de B7. Lo más lógico es que nuestro rival defienda con dama D7. Entonces podemos seguir el desarrollo con caballo D2. Y en la siguiente jugada mover caballo F3. Ahora si el rival juega alfil E7, podemos atacar con caballo E5. Y tras el cambio de caballos, con alfil B5, estaríamos ya ganando la dama enemiga. Para evitar esta situación tan peligrosa, es habitual que las negras cambien alfil por caballo en F3 y luego jueguen alfil D6 ofreciendo más cambios. Pero fijaos en que aún así, después de los cambios, seguimos con nuestro plan de enrocar y jugar torre A, E1. De este modo seguimos jugando en la columna semiabierta y amenazando el punto E5. Si el rival juega torre B8, respondemos con caballo E5. Si lo evita con caballo D7, podemos contestar con torre E3 y doblar la amenaza en la siguiente jugada con torre F, E1. En cualquier caso, con esta variante recomendada podemos jugar sin tener que conocer de memoria todas las posibilidades. Como veis, acabamos siempre en posiciones bastante favorables.
Para que comprobéis la efectividad de la variante que acabamos de estudiar, vamos a ver una partida entre dos gigantes del ajedrez, Bobby Fischer y Tigran Petrosian. El encuentro tuvo lugar en Belgrado en el año 1970, durante un match que enfrentó a la Unión Soviética contra el resto del mundo. Petrosian utilizó la defensa Caro-Kann contra la apertura abierta de Fischer. Este optó por la variante del cambio y ganó con claridad. Las primeras jugadas se desarrollaron como acabamos de ver en el anterior apartado. En su séptimo turno, Petrosian jugó caballo A5, amenazando la dama blanca. Fischer respondió dando jaque con dama A4, de manera que obligó a Petrosian a descolocar sus piezas con alfil D7. A continuación, el americano siguió con dama C2. El soviético acabó de cerrar la cadena de peones con E6. Y Fischer siguió desarrollando de acuerdo con lo que hemos aprendido. Cabe destacar el movimiento A4 de Fischer, que evitaba la jugada alfil B5 de su rival. Tras algunas jugadas, después de mover caballo C6, Petrosian amenazaba con caballo B4. Fischer lo vio y retrasó su dama a B1 para conservar la diagonal. Con caballo H5, Petrosian buscaba desesperadamente el cambio de alguna pieza, pero Fischer escapaba constantemente. Por fin, después de caballo E5, Fischer se instaló en la casilla crítica y Petrosian no dio una gran respuesta tratando de expulsarlo con alfil D6. Enrocaron las blancas y el soviético tuvo miedo del ataque que le podía venir por H7 y jugó rey F8 en lugar de imitar a su contrincante. Finalmente, con F4, Fischer tenía dispuestos todos sus efectivos para lograr una excelente pieza en E5 y acabó de ganar la partida en 20 jugadas más. Espero que haya quedado suficientemente clara la defensa Caro-Kann después de estas explicaciones. Vamos a comprobar qué tal os desenvolvéis con la variante que os hemos recomendado para contestar a las negras con contundencia. ¿Estáis preparados? Arrancamos este ejercicio desde la cuarta jugada, una vez ya se han realizado los cambios en D5. El rival sigue con caballo C6 para amenazar nuestro peón. Lo defendemos, pero nos sorprende reforzando su amenaza con E5. Parece lógico que respondamos D por E5 y que las negras sigan su plan con caballo por E5. La pregunta es, ¿cómo jugaríais ahora con blancas? Tenéis de 2 a 10 minutos. Felicidades a los que hayáis encontrado la jugada alfil B5 jaque o dama E2. Ambas jugadas son muy fuertes. Dama E2 amenaza el caballo y puede reforzarse en el siguiente turno con F4. Por eso, nuestro rival se verá forzado a jugar dama E7 para defender la posición y tapará la salida de su alfil en F8. Tras ello, podemos concluir con alfil B5 jaque para conseguir una pequeña pero importante ventaja. Por otro lado, dando el jaque alfil B5 directamente, también salimos ganando. Si las negras tapan con alfil, pierden un peón muy valioso con dama por D5. Por eso, lo más lógico es que el rival juegue caballo C6, perdiendo un tiempo
y nosotros podemos seguir sacando piezas con caballo F3. De este modo, mantenemos una ligera ventaja de desarrollo y nos preparamos un juego bastante cómodo. Cualquier otra jugada es peor. Fijaos. Caballo F3 permite a nuestro rival capturar un alfil muy potente con caballo por D3. Alfil E2 no es mala, pero es muy pobre teniendo alfil B5 jaque. Vamos con un nuevo ejercicio. La posición de la que partimos se produce justo después de la sexta jugada de las negras. Desarrollamos tal y como hemos aprendido y las negras juegan dama B6, amenazando nuestro peón de B2. ¿Cómo reaccionaríais ante este movimiento? Disponéis de 3 a 15 minutos para hallar la mejor respuesta. Vamos con la solución. En realidad, hay varias buenas opciones, pero las mejores son dama B3 o dama C2. La primera defiende el peón y ofrece cambiar damas. La segunda protege igualmente el peón y además construye una batería en diagonal preparada para atacar el flanco de rey. En el caso de que propongamos el cambio y las negras acepten, el peón de A2 captura hacia el centro y queda abierta la columna A para nuestra torre. Ahora nuestra situación es bastante cómoda y después de unas pocas jugadas podemos seguir con nuestro plan de llevar el caballo a E5. Además, nuestra torre ha quedado activa y a pesar de tener peones doblados, hemos creado una sólida cadena de peones en el flanco de dama. Veamos qué ocurre con otras opciones. B3 es mala, porque deja las casillas negras A3 y C3 débiles para cuando salga el caballo. Lo mismo ocurre con B4. Dama C1 es mejor que las mencionadas, pero resulta una jugada fea, teniendo la opción de dama C2. Y por último, dama E2. Tampoco es muy recomendable, porque cuando saquemos el caballo de B1, la dama dejará de defender B2. Abordaremos este ejercicio después de la secuencia de jugadas que vemos en el tablero. Vamos a seguir la línea más o menos principal de las negras en la variante del cambio. Es bastante habitual este E6. Enroca el rival. Enrocamos también nosotros. Invadimos la casilla crítica E5 para cambiar caballos y tomar posesión del punto estratégico con el alfil. Y en esta posición tenéis que pensar en las mejores jugadas que se os ocurran. Os voy a dar un poco más de tiempo, de 5 a 25 minutos, para que podáis reflexionar. Veamos cómo ha ido. La mejor jugada es dama F3. Fantástico si la habéis encontrado. Esta posición nos aporta ideas bastante interesantes para seguir. Podemos pasar la dama al ataque desde H3, para presionar el punto H7, en combinación con el alfil de D3. Además, también podemos jugar torre A E1, para incorporarla al juego en el flanco de rey. Otra buena jugada es torre E1. De este modo, mejoramos la posición de la torre y apuntamos la opción de llevarla hasta H3, para presionar sobre H7. Una opción que no acaba de funcionar es caballo F3. Ya que permite que el rival responda con caballo E4 y empiece a luchar por el centro del tablero. Otra jugada peligrosa es F4. Las negras continúan con la opción caballo E4 y además nos arriesgamos a perder nuestro alfil con el avance a F6.
Quizás una última posibilidad hubiera sido A4, para abrir el juego en el flanco de dama. No es un error, pero hay que tener en cuenta que todas nuestras piezas apuntan hacia el otro lado del tablero, con lo cual son mejores las anteriores opciones. Así que nos quedamos con las dos primeras jugadas que hemos citado. Felicito a los que hayáis pensado en cualquiera de las dos. Empezáis a estar en condiciones de enfrentaros con garantías a la defensa Caro-Kann. Ya conocéis un buen número de herramientas tácticas. En esta ocasión, estudiaremos el caso de las amenazas sucesivas que obligan al rival a jugar forzado hasta que pierde la partida. A esta técnica se le llama amenaza encadenada o secuencia forzada. Veremos dos ejemplos en finales y otros dos en el medio juego. En este caso, el bando de las negras logra encadenar una serie de amenazas mortales contra el rey de las blancas. Podéis comprobar que las negras tienen un peón de menos, pero en este caso juega un papel muy importante la seguridad del rey. Vamos a ver cómo cada jugada de las negras obliga a su rival a reaccionar de forma inmediata. Fijaos, la consecuencia empieza con dama F1 jaque. Y las blancas se ven forzadas a resguardarse con rey H4. Continúa con dama G2, amenazando con el jaque mate en la siguiente jugada, con dama por H2. Los jaques por parte de las blancas no sirven de nada, puesto que el rey negro tiene refugio en H6. Por lo tanto, la única respuesta posible para las blancas es H3. Ahora, las negras juegan dama E4 y la amenaza vuelve a ser jaque mate. Lo que pretenden es dar jaque con G5. De manera que si las blancas se defienden con rey por H5, dan un nuevo jaque con dama F3. Cuando las blancas tapan con el peón, las negras responden con dama por H3 y es jaque mate. Tampoco les sirve de nada a las blancas jugar dama A3. Porque tras rey por H5, las negras pierden la casilla F3, pero tienen E2 y ganan igual. Después de G4, las negras responden con dama E8 y es jaque mate. Podéis ver cómo tras cada movimiento de las negras, el juego de las blancas es absolutamente forzado. Solo disponen una opción por turno. En la partida de la que proviene el ejemplo, se jugó G4 y también en ese caso, las negras ganaron, aunque jugando con cierto cuidado. Mueven primero dama E3, amenazando el jaque mate en F2. Si las blancas capturan con G por H5, es jaque mate después de dama por F4. Por otro lado, si dan jaque con dama C7, el rey negro se protege en H6. Aunque las blancas sigan dando jaque, no sirve de nada porque las negras capturan con F por G5. Cuando las blancas vuelven a capturar, las negras responden dama por G5 y es jaque mate. Os decía que hay que ir con cuidado, porque en la cuarta jugada, las negras podrían pensar que ganan con dama por F4, amenazando también con jaque mate en F2. Pero entonces las blancas juegan dama C5 y controlan la casilla F2, además de amenazar jaque en E7, entrando por la retaguardia de las negras. Así que es muy importante la jugada dama E3 para que la dama blanca no disponga de casillas para evitar el jaque. Una vez visto en qué consiste la amenaza encadenada, estudiemos un ejemplo en un final de partida. En este caso, las blancas también ganan debido al juego forzado del rival. Observad bien. Las blancas empiezan la secuencia forzada con rey H6. El único movimiento posible para que las negras conserven el alfil es rey H8. Ahora las blancas maniobran con su caballo. Primero juegan caballo H4, amenazando con situarse en G6.
En esta posición, si el alfil mueve, las blancas responden caballo G6 y es jaque mate. Por lo tanto, las negras de nuevo solo tienen una jugada, rey G8. Para seguir con su plan, las blancas vuelven a maniobrar con el caballo. Y después de rey H8, juegan caballo E5, con lo que vuelven a amenazar con saltar a G6. El rey negro se ve obligado otra vez a mover, y el caballo blanco, aunque parezca que se aleja, está maniobrando para culminar su plan saltando a E7. Ahora, la única jugada para las negras es alfil G8. Y con caballo G6, las blancas dan por fin jaque mate. Ya hemos visto un par de ejemplos de amenazas encadenadas en finales de partida. Estudiaremos ahora otros dos casos en el medio juego. Como es lógico, en esta situación es más difícil realizar tantas jugadas forzadas seguidas. Veamos a continuación la forma en que lo logran las blancas. En primer lugar se produce un jaque con caballo F6. El rey negro escapa y las blancas contraatacan con dama H4, amenazando jaque mate en una jugada. Si las negras capturan el caballo con el peón, permiten un jaque mate en dos jugadas. Primero dama por F6. Y cuando el rey va a G8, torre G5 es jaque mate. Por eso, las negras han de proteger el punto H7 avanzando a H6. Parece una defensa suficiente, pero las blancas responden torre H5 y vuelven a amenazar jaque mate. Ahora las negras no tienen más opción que G por F6. Y con torre por H6, el rey negro ya no dispone de escapatoria. Al movimiento rey G7, las blancas responden con torre H7 y a rey G8 con torre H8. Finalmente, el rey negro vuelve a G7 y las blancas logran el jaque mate jugando dama H6. Veamos un último ejemplo un poco más complejo de amenazas encadenadas. En esta ocasión, las blancas tienen una pieza menos y aparentemente la posición perdida. Las negras amenazan el cambio de damas, pero además la torre de B7 está amenazada. En esta tesitura, si no piensan algo para la siguiente jugada, las blancas deberán más material y tendrán que abandonar. Observad bien la jugada. El primer movimiento de las blancas es torre por C3. Aunque parezca que regalan la dama, se trata de un sacrificio envenenado, puesto que si las negras capturan la dama blanca, reciben jaque mate con torre C por C7. Así que las negras capturan la torre por obligación, y las blancas, con dama B5, amenazan jaque mate con su torre en la casilla B8. La única defensa de las negras es el avance a C6 para dejar una vía de escape a su rey. Las blancas insisten con dama A6, abriendo distintas posibilidades de jaque mate, tanto a la descubierta como con dama A8. Finalmente, la única posibilidad de las negras es forzar las tablas con un jaque continuo en el flanco de rey. Así pues, hemos visto cómo las blancas salvan una situación desesperada gracias a una secuencia forzada en la que amenazan constantemente el jaque mate. Las negras, que tenían todas las de ganar, se ven obligadas a buscar el empate para no perder la partida.
Las amenazas encadenadas son muy frecuentes en el ajedrez. Conviene, pues, que os familiaricéis con procedimientos para buscar secuencias forzadas en el juego rival. Así que hagamos algunos ejercicios. En el primer caso, vais a poneros en la piel del gran Bobby Fischer en una partida que disputó en Varna en el año 1962. Jugáis con negras y tenéis de 3 a 15 minutos para encontrar los movimientos adecuados para encadenar amenazas. La primera jugada de Fischer en esta posición fue dama c6, amenazando jaque mate en g2. Las blancas se defendieron con f3. Y entonces Fischer movió dama b5, amenazando a los dos alfiles blancos. Esto le daba la seguridad de capturar al menos uno de ellos. Excelente para los que hayáis encontrado esta secuencia. En este ejercicio juegan las negras. Tienen igualdad material y una gran oportunidad de ganar la partida. Ya os podéis imaginar la pregunta. Tenéis de 2 a 10 minutos para encontrar la jugada vencedora. ¿La habéis encontrado? Efectivamente, jugando torre por d5 se obliga a las blancas a responder torre por d5 para no perder material. Ahora jugamos caballo f3 y amenazamos jaque mate en la casilla h2. Pero lo más importante es que además el caballo controla la casilla d2. La única respuesta posible para las blancas es torre d2. Pero entonces ganamos una pieza. Y en la siguiente jugada paramos el peón blanco con caballo c4 y ganamos. Enhorabuena de nuevo a los que hayáis encontrado la solución. Vamos a aumentar la complejidad del problema. Observad bien la posición del tablero y a ver si encontráis la forma de ganar con blancas. Es vuestro turno y tenéis de 4 a 20 minutos. Exacto. La respuesta correcta es alfil por d4. Cambiamos alfil por caballo para en la siguiente jugada mover dama a a5 y amenazar el caballo de a6. Cuando el caballo escapa, jugamos dama f5 y amenazamos jaque mate en una con dama por h7. Las negras se defienden con g6 y entonces capturamos por fin el alfil con dama por f6. No es un ejercicio fácil, puesto que esta combinación requiere una jugada preparatoria con el alfil o incluso la podríamos haber hecho con caballo por d4. Luego, 2 amenazas con la dama y para concluir, la captura. Pero vale la pena que practiquéis, porque el conocimiento y dominio de esta herramienta os ayudará a resolver muchas partidas. Como su propio nombre indica, el peón retrasado hace referencia a una situación en la que un peón queda rezagado respecto al resto. A diferencia del peón aislado, este sí tiene peones a su derecha o su izquierda, pero están más avanzados y no pueden defenderlo. Vamos a estudiar algunos modelos de peón retrasado para entender mejor el concepto. Aquí vemos una estructura típica de la defensa siciliana. Se ha cambiado el peón C de las negras por el D de las blancas y como consecuencia el peón de D6 ha quedado retrasado. Observad que no está aislado, puesto que forma cadena con el peón de E5, pero no hay posibilidad de que ningún peón pueda defenderlo. Además, en este caso una característica destacable es que el peón retrasado tiene delante una casilla débil. Es fundamental para ambos bandos luchar por el control de ese punto, puesto que un caballo o un alfil en D5 pueden ser muy poderosos. Otra vez la misma estructura de defensa siciliana, pero el peón, en lugar de estar en E5, está en E6, y de este modo
Los dos peones forman una barrera defensiva. Controlan bien la quinta línea y el punto de 5 no es tan débil como en el caso anterior. Aún así, el peón de D6 sigue sin tener la posibilidad de ser defendido por otros peones, aunque ahora la ruptura en D5 sería una opción. Otra estructura típica de peón retrasado es esta, más propia de aperturas abiertas. Aquí las negras han jugado C6, quizá para expulsar alguna pieza que pudiera estar en D5, pero como resultado del avance, el peón de D6 ha quedado retrasado. De nuevo, se trata de un peón retrasado en una columna abierta del enemigo, y esto siempre es una ventaja para el rival a la hora de planear el ataque vertical. Otro ejemplo más. Ahí, el peón retrasado es el de C6. Forma parte de la cadena del flanco de dama, pero no solo ha perdido la posibilidad de ser defendido por otros peones, sino que también tiene difícil el avance. De nuevo, fijaos en la debilidad y en la importancia estratégica del punto C5. Observemos ahora cómo se produce un peón retrasado en la apertura y cuáles son algunas de sus características más importantes. Concretamente, nos fijaremos en el peón retrasado de la defensa siciliana, que hemos visto en algún ejemplo anterior. Después de las jugadas naturales propias de esta apertura, las negras pueden plantear la variante Najdorf. Después de alfil E2, quizá las blancas tengan que enfrentarse al avance E5 de las negras. Esta jugada tiene una componente posicional importante. Las negras dejan el peón retrasado, pero logran a cambio otras ventajas. Por un lado, expulsan al caballo enemigo, que estaba muy bien situado en el centro. En segundo lugar, lo hacen ganando un tiempo. Además, aceleran el desarrollo del flanco de rey, ya que ahora pueden sacar el alfil y enrocar en corto sin problemas. Finalmente, el caballo blanco no tiene buenas casillas. El último salto posible hacia adelante es caballo F5. Una jugada que permitiría la liberación D5. Como el alfil de C8 ataca el caballo, el peón de E4 no puede tomar en D5. Por tanto, E5 obliga al caballo a ir hacia atrás, y tanto en B3 como en F3 queda bastante pasivo. Si salta a B3, todas las casillas de progreso posibles están controladas por el rival. Si lo hace a F3, bloquea la salida del peón F e impide la ruptura típica en F4. Además, también hay que decir que el inconveniente de una casilla de 5 débil tiene fácil solución para las negras. Con alfil E6, defienden la casilla e incluso hacen posible la ruptura en D5. A continuación estudiaremos dos modelos clásicos de partidas iniciadas con defensa siciliana y estructuras de peón retrasado. El primero de ellos proviene de un encuentro que tuvo lugar en 1975 en Holanda entre Janine Geller y Louben Popov. Popov efectuó el avance, moviendo E5. Un avance algo frágil, porque dejaba el peón D retrasado y la casilla de 5 débil de un modo un tanto innecesario. La amenaza al caballo blanco fue inútil, ya que Geller jugó caballo C2 y en realidad dejaba su pieza en mejor posición. En su siguiente turno podía amenazar con invadir la casilla crítica de 5 por dos vías diferentes, E3 o B4. La partida siguió y las negras trataron de controlar la casilla crítica con alfil E6. Por su parte, Geller inició un procedimiento típico, la acumulación de piezas pesadas en la columna abierta, donde iba a poder atacar el peón retrasado. En la jugada número 15, Geller utilizó una maniobra muy instructiva para el tema que estamos tratando. Fijaos.
Con alfil por f6, cambió el alfil por el caballo para debilitar el control de d5 y siguió buscando otro cambio de alfiles con alfil c4. Con el control sobre d5, las blancas saltaron con su caballo e invadieron por fin la casilla. Tras otro cambio de caballo por alfil, las blancas se quedaron con una pieza muy fuerte en el punto crítico, que controlaban totalmente. Las negras pasaron un muy mal rato después de esa maniobra. En esta posición ya no les servía la liberación de d5 con el avance del peón d, porque las blancas podían capturar y jugar caballo e4. Con esta jugada, Geller hubiera quedado en posición de realizar un ataque doble, y Popov habría perdido material de forma irremediable. Siguieron unas jugadas de maniobras en las que en todo momento las blancas mantuvieron el control sobre d5. En la jugada 22, Geller inició otro procedimiento típico, el doblaje de torres en la columna abierta, para ejercer la máxima presión sobre d6. El juego de las negras había quedado algo pasivo, y las blancas aprovecharon para maniobrar de nuevo con el caballo. Empezaron con caballo d2, con la intención de saltar a c4 y después e3, para presionar aún más en d5. Las negras desarrollaron su caballo para tratar de contraatacar rompiendo en f5. Pero no fue una buena idea. Después del cambio de peones, Geller aprovechó la ausencia de su peón en e4 para cambiar la maniobra de su caballo. Así que jugó caballo d2, buscando saltar a e4 en la siguiente jugada para aumentar la presión sobre el peón de d6. Las negras cambiaron peones en g3, tratando de activarse en el flanco de rey. Pero con alfil e6, Geller aumentaba el desequilibrio en el centro, amenazando el caballo de f5. Las amenazas que planteaba Geller con este último movimiento eran temibles. Podía, por ejemplo, tomar en f5 para, tras el cambio de alfil por caballo, continuar con caballo por d6. Las negras ganarían pieza con alfil por d6. Pero debido a la debilidad del rey negro después del cambio de torres, hubiera acabado por hacerse con el triunfo, con dama por e5. De esa forma, acabaría ganando un peón y quedando en posición vencedora. Bien, pues ya habéis visto cómo acabó cayendo el peón retrasado en la partida Geller-Popov. Hay que decir que así como el peón central aislado ofrece en ocasiones ciertas contrapartidas, el peón retrasado no acostumbra a dar muchas ventajas. Suele estar en tercera línea, con lo cual no ofrece ventaja de espacio y todos son inconvenientes. Veamos ahora otra partida clásica con un nuevo ejemplo de peón retrasado. Se trata de un enfrentamiento entre Andor Lilienthal y Mikhail Botvinnik del año 1940, celebrada en Moscú en el 22º Campeonato de la Unión Soviética. Observad el extraordinario juego de Lilienthal, que le procuró una gran ventaja sobre Botvinnik. Lilienthal rompió en d5 y después de algunas jugadas, quedó claro que el peón negro de c7 estaba retrasado y lo tenía muy difícil para avanzar a c6. La presión combinada del peón y el alfil blanco de g2 impedía la ocupación negra de la casilla crítica. En los siguientes movimientos, ese peón retrasado hizo muy difícil el juego de las negras. En la jugada 20, las blancas lo aprovecharon para tomar la columna C con torre a c1.
Antes de seguir su plan con las torres, Lilienthal se tomó su tiempo para mover caballo F4 y reforzar la defensa de D5, el peón que le impedía a las negras avanzar a C6. En su siguiente turno, inició el procedimiento típico de doblar torres en la columna abierta o semiabierta en este caso debido al peón retrasado de C7. A causa de la presión de las blancas, en pocas jugadas las negras se vieron obligadas a tomar posiciones muy artificiales para defender el peón retrasado. El caballo y la torre se hallaban totalmente aislados del resto del juego, dada su necesidad de controlar el punto débil de C7. Lilienthal utilizó esta nueva desventaja de su rival para cambiar el ataque y con torre E3 situarlo en el flanco de rey. Con movimientos sencillos, incrementó cada vez más la presión, hasta que en la jugada 29, torre E7, era ya imparable. Botvinnik no podía defender con torre E8, porque Lilienthal hubiera ganado pieza con dama por A6. Las negras ya no tenían muchas opciones de arreglar la situación, y lo mejor que podían haber hecho hubiera sido abandonar. De hecho, Botvinnik perdió un poco más tarde, en la jugada 43. Bien. Creo que con estos ejemplos han quedado bastante claros los inconvenientes del peón retrasado. En el primer caso, acabó siendo capturado y en el segundo provocó un colapso en el ejército negro, que vio como sus tropas quedaban aisladas en dos frentes. Ahora sí, ya estáis totalmente preparados para afrontar con éxito los ejercicios. Recordad que el peón retrasado implica una debilidad y no acostumbra a ofrecer ninguna ventaja. Tened siempre en mente que conviene ocupar con una torre la columna del peón retrasado del rival cuando esté semiabierta. A continuación, lo indicado será doblar torres en esa columna. Vamos con el primer ejercicio. Juegan blancas y los dos bandos están en igualdad material. ¿Se os ocurre cuál puede ser la mejor forma de jugar? Tenéis de 3 a 15 minutos para pensarlo. La clave del éxito está en darse cuenta de la fuerza del avance B5. Con este movimiento tomamos ventaja sobre el rival. Controlamos a 2 de sus peones con solo uno de los nuestros. Además, obligamos a las negras a mantener el peón de A7 retrasado. Lo mismo podemos conseguir con la jugada torre A6, o sea que un 10 también para los que hayáis pensado en esta solución. Con cualquiera de las dos, las negras lo tienen muy difícil para evitar la pérdida de un peón. En cambio, no es una buena idea una jugada más rutinaria como torre B A1. Permitiría el intercambio de peones y esto favorecería los intereses de nuestro contrincante. A ver cómo abordáis este ejercicio. El peón negro de D6 está retrasado y el turno es para las blancas. ¿Qué haríais? De nuevo disponéis de 3 a 15 minutos. Vamos allá con la solución. Hay varias opciones posibles para esta posición, pero la más fuerte es alfil F4. Este movimiento cumple varios objetivos a la vez. Desarrolla una pieza, amenaza el peón retrasado, comunica las torres y controla el centro. Otros movimientos, como caballo D5 para ocupar la casilla crítica, caballo B5 para amenazar el peón retrasado, o incluso torre D3 para preparar el doblaje, no son tan buenos. Consiguen un solo objetivo, mientras que alfil F4 logra varios a la vez. La partida podría continuar con torre F de 8 y ahora sí que podríamos jugar caballo D5 para entrar en la casilla débil y después doblar torres. También podríamos doblar torres directamente con torre D3.
y torre a D1, dejando a las negras condenadas a la pasividad con sus dos torres defendiendo el peón retrasado en D6. En cambio, nuestras torres están en una posición de ataque muy fuerte. El tercer ejercicio es más difícil. Os voy a dar de 4 a 20 minutos para que encontréis la mejor jugada para las blancas. Ya veis que hay un peón negro retrasado en C7. ¿Qué plan se os ocurre para aprovecharlo? Seguro que os habéis dado cuenta de que el alfil de D6 es la pieza que defiende el peón retrasado. Por mucho que amenacemos el peón, ese alfil se mantendrá en su defensa. Por lo tanto, una buena idea sería buscar el cambio de ese alfil, primero con torre B3 y luego con alfil A3. Además, de esta forma, preparamos el doblaje de torre en 3 jugadas. Las torres enemigas acabarán defendiendo inmóviles el peón retrasado, mientras las nuestras se mantienen activas, presionando con fuerza el punto C7. Por otro lado, nuestro ejército está listo para iniciar acciones en el centro o el flanco de rey, con mucha mayor movilidad que las negras. También podríamos buscar la forma de llevar nuestro caballo a F5, por ejemplo vía C1, E2 y G3. Ya veis que la idea de jugar torre B3 para cambiar alfiles en la siguiente jugada abre muchas posibilidades de éxito para nuestro juego. Así que muchas felicidades a los que hayáis pensado en ella. Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas. Me tiene un poco intrigado el título de la sección de hoy. Un avance imposible. ¿De qué va la cosa? Bueno, pues que en una de mis partidas mi rival logró liberar su posición gracias al avance de un peón retrasado que parecía a priori imposible. Bueno, en ocasiones se puede apoyar al peón retrasado, ¿no? Sí, se le apoya lo suficiente, pero en este caso veremos que era muy difícil. Yo tenía bajo un control total, al menos eso parecía, la posibilidad de ese avance. ¿Lo vemos? Lo vemos. Bien, pues esta es la posición después de la apertura, jugada 17 de las blancas. Yo jugué caballo F4 y como se puede apreciar, el punto E6 es tremendamente débil. Y el peón, que está justo detrás, es lo que conocemos como peón retrasado, un peón situado en una columna abierta del rival y un peón además que no puede recibir apoyo de sus propios peones. Bien, la forma de explotarlo es temática. Primero se controla el punto de avance y se empieza a presionar en la columna abierta. Caballo F4 y torre F1, dos jugadas perfectamente dirigidas a tal propósito. La posición se ve bastante favorable a las blancas. Mi rival pasó a una especie de contraataque con la jugada dama B6, atacando el punto B2. Probablemente si esta partida la tuviera hoy, en lugar de hace tanto tiempo, seguramente habría jugado B3, la jugada sencilla, defiendo mi peón y luego sigo con mi plan. Pero bueno, en aquella época yo era joven y veía el ajedrez de otra manera, mucho más agresivamente. Jugué torre E3, invitando a mi rival a capturar el peón. Cosa que no hizo, no era nada recomendable, puesto que si lo capturaba luego solamente podía traerle problemas, la apertura de la columna abierta, de la columna B. Entonces mi rival, en lugar de eso, empezó a molestar. La jugada dama B4, tratando de incordiar la óptima disposición de mis piezas en ataque. Bien, aquí respondí bien, como la jugada C3, dándome cuenta de que la captura en F4 es imposible. Observamos que si dama por F4, sigue torre por E7 jaque, y la dama negra es capturada en el siguiente movimiento gracias a este ataque a la descubierta. Bien, también mi rival se dio cuenta y movió su dama, manteniendo el control en la quinta línea. La amenaza en dama por F4 se está defendiendo de modo indirecto con la descubierta torre por E7. Seguramente aquí, bueno, seguramente no, seguro que la jugada correcta era B3, ya definitivamente expulsar la dama enemiga y después de una jugada de retirada ya tranquilamente seguir con el plan, con torre a E1 y H4. La posición es muy favorable a las blancas, el peón retrasado corta el tablero en dos y va
hacer muy difícil la defensa del enroque de las negras. Yo voy a atacar con todas mis piezas y algunas piezas como la torre de A8 o la dama en D7 van a tener difícil participar en las acciones en el flanco de rey. Bien, esto es lo que pudo haber sido y no fue, porque yo en lugar de jugar B3 jugué torre A, E1. Y aquí, a pesar de que tengo un dominio clarísimo del punto E6, sucedió un milagro. No me digas más, que creo que lo he visto. ¿Te jugó E5? Efectivamente, apúntate una. Esa es la jugada salvadora. De este modo se quita toda la presión sobre el punto E6, fue un auténtico jarro de agua fría. Después de tanto trabajar el peón retrasado y el punto E6, mi rival se libera con este avance. ¿La clave cuál es? Que si ahora capturo al paso, de pronto el caballo, que estaba defendido de modo indirecto, es capturado y ya no tenemos la jugada descubierta torre E7 jaque. Esto permite a las negras, de un plumazo, hacer un avance que parecía imposible, obligarme a retroceder, jugué caballo D3, mi rival tomó en A2, y aquí, a pesar de todo, jugada 23, lancé un ataque a la desesperada con H4, y la posición no es tan fácil, hay bastante compensación puesto que la dama negra está fuera de juego, y logré igualmente la victoria en 40 y pico jugadas. Pero desde luego podía haber sido mucho más fácil si hubiera prestado atención a los detalles tácticos que la oposición empezaba a presentar. Ya ves, Marcos, aprendí a ser más cuidadoso con las defensas indirectas y a vigilar los avances imposibles. Por cierto que tú lo viste rápido, ¿eh? Bueno, el título de la sección me ha ayudado bastante. Un avance imposible que de repente fue posible. Muy bien, pues nada, a seguir trabajando y por buen camino. Muchas gracias. A continuación vamos a estudiar lo que se conoce como posición de Lucena, una de las más importantes que podemos encontrar en la teoría de finales de torres. La posición de Lucena es un tipo de final de torre y peón contra torre, con una serie de características muy especiales. Examinemos un primer ejemplo. La valoración de esta posición cambia mucho dependiendo de a quién le corresponda jugar. Veremos ambos casos. Si el turno es para las blancas, pueden ganar. Observemos de qué modo. En primer lugar, mediante torre G1 las blancas dan jaque a su rival y alejan el rey enemigo de la zona de combate. Esto es un primer procedimiento fundamental para que las blancas ganen la partida. Si las negras juegan rey F6, las blancas responden rey F8 y el peón corona. Por eso las negras se ven obligadas a mover rey H7. Esta situación, en que las blancas tienen un peón en séptima y el rey enemigo apartado de la zona de juego, está siempre ganada, pero requiere de cierta técnica. La posición de Lucena permite la victoria mediante una maniobra conocida como hacer un puente. Veamos primero qué ocurre si el rey blanco intenta dejar paso a su peón mediante rey F7. Tras la jugada, queda expuesto a los jaques de torre enemiga y de este modo, las negras se aseguran el control del peón blanco y evitan la coronación. Lo único que podría hacer el rey blanco para solucionar el problema sería volver a resguardarse detrás de su peón y preparar la defensa contra los jaques enemigos. Con torre G4, las blancas construyen un puente en la cuarta fila, bien sea en la casilla D4 o en la E4. Fijaos ahora en el concepto del puente. Las negras utilizan un tiempo de espera mediante torre D2. Y el rey blanco sale de su guarida por la columna F. Ahora, después de los jaques, cuando el rey está en E5, la torre puede hacer el puente que hemos mencionado con torre E4. De este modo, protege al rey del jaque y permite al peón coronar. Veamos ahora lo que ocurre si el turno es para las negras. El único modo que tienen las negras para lograr las tablas en esta posición es dando jaques con la torre desde el lado largo.
El rey blanco no tiene refugio posible en esta situación, y si intenta acercarse a la torre enemiga, esta busca la captura del peón y logra el empate. Para conseguir las tablas en la anterior posición, es fundamental que la torre negra tenga espacio suficiente para dar los jaques. Si corremos toda la posición tan solo una columna hacia la izquierda, el resultado cambia mucho. Ahora la torre no tiene casillas suficientes para lograr las tablas, ya que necesita como mínimo 3 columnas libres hasta el peón para conseguirlo. Vemos los primeros jaques. Ahora, cuando el rey blanco se acerca, la torre negra no es capaz de seguir dando jaque. Cuando trata de amenazar el peón blanco, el rey llega a protegerlo sin problemas. Queda claro, pues, que la torre, en el lado corto, pierde a pesar de la defensa de los jaques. El caso que ahora estudiaremos ocurre cuando se acaban los jaques por una buena colocación de la torre enemiga. Solo cambiamos un poco la posición de la torre blanca respecto a nuestro modelo inicial. Ahora, en lugar de estar en F1, la tenemos en D1. Nada más ha cambiado, pero fijaos en la gran diferencia que implica esta pequeña variación. Las blancas siguen amenazando con jaque en G1, pero es el turno de las negras, que inician su defensa con los jaques laterales. Sin embargo, en este modelo no tardan en llevarse una sorpresa cuando se dan cuenta de que, estando el rey blanco en E6, la torre en D1 puede tapar el jaque. A partir de este momento, se acaban los jaques para las negras y pierden la partida. El rey blanco puede circular libremente. El peón corona en pocas jugadas y de esta forma las blancas ganan. Bien, pues ya hemos visto estos 4 casos de posición de Lucena. En caso de tener un peón en séptima y la ocasión de hacer un puente, las blancas ganan. Si el turno es de las negras y la torre está en el lado largo, el resultado es tablas. Cuando la torre negra está en el lado corto, las blancas consiguen la victoria. Y por último, si a las negras se les acaban los jaques, pierden. Ahora, sin olvidar estas posiciones, pasaremos a realizar los ejercicios. Este ejercicio está extraído de una partida clásica disputada a finales del siglo XIX en Budapest entre Mikhail Chigorin y Siegbert Tarrasch, 2 de los mejores jugadores de la época. Chigorin mostró cómo las blancas pueden ganar con facilidad en esta posición. A ver si le podéis dar la razón ganando la partida con blancas. Disponéis de 2 a 10 minutos para hallar la solución. Veamos cuál es la respuesta correcta. Está claro que sacar el rey no funciona, puesto que las negras están en condiciones de dar un buen número de jaques. Si intentamos emplear el procedimiento del puente, nos encontramos con que el rey negro está demasiado cerca de nuestro peón, lo bloquea y logra las tablas con un ahogado. Hacer jaques al rey negro tampoco nos ayudaría, puesto que se mantendría entre F7 y F8, evitando que nuestro rey pudiera salir. La respuesta correcta, merecedora de un excelente para los que lo hayáis encontrado, es torre H5. Es una jugada sencilla que prepara la salida del rey blanco. Tras este movimiento, las negras están obligadas a jugar torre G1 para controlar el peón que está a punto de coronar. En esta posición ya ganamos con facilidad. Con torre E5 jaque, expulsamos al rey enemigo e iniciamos las maniobras para realizar el procedimiento del puente. Está claro que torre H5 es una jugada ganadora, pero quizás algunos de vosotros habéis pensado en torre G5. También es correcto. Veámoslo.
De esta forma, lo único que tienen que hacer las blancas es sacar a su rey y dejar que la torre apoye la coronación del peón. Cuando las negras dan jaque, el rey blanco se resguarda detrás de su torre y nada pueden hacer las negras para evitar que las blancas coronen y logren una dama. Si las negras tratan de evitar que el rey blanco salga por h7, las blancas juegan primero torre e5 jaque, expulsan al rey enemigo y permiten que el suyo salga por f7. Las negras acaban por encontrarse con el puente que ya conocemos. En el siguiente ejercicio juegan las negras. ¿Creéis que pueden lograr las tablas o por el contrario tienen la partida perdida? Os doy de 5 a 25 minutos para pensar la respuesta. Vamos allá con la solución recordando lo que hemos aprendido. Para hacer tablas con negras, la torre tiene que estar en el lado largo. Por lo tanto, la jugada que consigue el empate es torre a1. De este modo, estamos en disposición de buscar los jaques laterales. Si en lugar de torre a1 jugamos torre por e6, perdemos, puesto que el blanco, haciendo jaque, gana la torre. Cualquier jugada de espera permite que las blancas ganen buscando el jaque, descolocando a nuestro rey, avanzando el peón y logrando las posiciones ganadoras que ya conocemos. Así que la única jugada que nos lleva a tablas es torre a1. Comprobémoslo viendo cómo puede continuar este final. Después de torre a1, las blancas responden torre f2 jaque. Nosotros jugamos rey g7 para escapar a la amenaza y cuando las blancas avanzan, llegamos justo a tiempo de evitar que las blancas puedan progresar con torre a7. Este ejercicio es bastante difícil. Si lo resolvéis, estáis avanzando de forma admirable. En este caso, tenéis que defender la posición con las piezas blancas. Podéis tomaros de 4 a 20 minutos para encontrar la mejor jugada. Felicidades a los que hayáis deducido que la jugada rey c3 pierde, porque con d2 las negras nos dan jaque. También pierde el jaque lateral, porque con torre h1 las negras tapan la amenaza y se colocan mejor. Llegan a tiempo de avanzar su peón y ganar. La única jugada con la que conseguimos tablas es aquella que acerca más el rey a la zona de coronación, es decir, rey c1. Ahora va a ser difícil expulsar a nuestro rey, puesto que cualquier intento se va a encontrar con nuestros jaques laterales. De este modo, cuando el rey está en f2, llega un momento en que, si se tapa con la torre, cambiamos piezas y ganamos el peón. Las negras también pueden defender con torre f1, pero en ese caso mantenemos el control respondiendo torre d2 y amenazando el peón. Cuando las negras defienden con torre f3, volvemos con la torre a su posición inicial, preparados para dar jaques. Y si las negras tratan de expulsar a nuestro rey, ocurre lo que hemos visto en la anterior variante. Hacemos jaques laterales hasta que por fin, si el rey negro se aleja, ampliamos las posibilidades de jaque con torre h7, dejando al rey negro bastante inutilizado y consiguiendo las tablas. Y una vez más hemos llegado al final. Espero que hayáis disfrutado y aprendido al mismo tiempo. Ya sabéis que algunos conceptos y explicaciones son complejos, así que no os preocupéis si necesitáis repasar alguna sección para acabar de dominarla.